El eco metálico de la estación de trenes en Guadalajara retumba contra las paredes de cantera, mezclándose con el grito de los vendedores de cajeta y el vapor denso que escapa de las locomotoras. Entre el caos de maletas rodando y abrazos de despedida, una mujer permanece inmóvil, con la mirada perdida en una neblina blanca que sus ojos ya no pueden atravesar. Rosa aprieta con fuerza el asa de una maleta vieja, sintiendo cómo el frío del metal se le mete en los huesos mientras el sudor de la angustia le recorre la nuca. Ella no ve los rostros de prisa, pero escucha el latido acelerado de su propio corazón, presintiendo que el aire se ha vuelto extrañamente pesado y cruel. A su lado, el silencio de su hija Daniela es más ruidoso que el silbato del tren que anuncia su llegada inminente a la plataforma principal. Rosa busca a ciegas la mano de su pequeña, esa que arrulló durante tantas noches de fiebre y carencias, esperando una caricia que calme su desorientación total. Sin embargo, solo encuentra el vacío y una respiración agitada que denota un desprecio acumulado por años de resentimiento social. El ambiente huele a aceite quemado y a una traición que está a punto de ejecutarse bajo la mirada indiferente de cientos de desconocidos que viajan hacia sus propios destinos, ajenos al drama que despedazará un alma. De pronto, una mano gélida coloca el peso de la maleta directamente sobre las palmas temblorosas de la anciana, cerrando sus dedos con una fuerza innecesaria y violenta. Las palabras que salen de los labios de Daniela no son de consuelo, sino proyectiles cargados de un veneno que busca cortar de tajo cualquier lazo de sangre. No te quiero más, madre, no vuelvas a buscarme nunca, sentencia la joven con una frialdad que congela el bullicio de la estación para los oídos de Rosa. El sonido de unos tacones alejándose rápidamente sobre el concreto es lo último que la madre percibe antes de que el mundo se convierta en un abismo de soledad absoluta. Rosa extiende sus brazos al aire, tratando desesperadamente de atrapar el rastro del perfume de su hija, mientras las lágrimas comienzan a surcar su rostro cansado y lleno de arrugas. Daniela, hija, no me dejes aquí, grita con una voz quebrada que se pierde entre el estruendo de los vagones que se detienen frente a ella. La ceguera, que antes era solo una dificultad física, se transforma en una prisión aterradora donde no hay puntos de referencia, solo el roce de extraños que la empujan sin mirarla. La vulnerabilidad de la mujer es tan profunda que se encoge sobre su maleta, pareciendo una mancha de dolor en medio de la modernidad indolente. La gente pasa a su alrededor como sombras veloces, algunos lanzando miradas de curiosidad momentánea, pero nadie se detiene ante la tragedia de la mujer que ha sido borrada de una vida. Rosa siente que el suelo desaparece bajo sus pies, atrapada en un remolino de sonidos incomprensibles, y el miedo cerval de ser pisoteada por la multitud que aborda el transporte. Su figura menuda, envuelta en un rebozo desgastado, contrasta con la magnitud de la estación que parece devorarla segundo a segundo. Es el inicio de una pesadilla donde el amor incondicional ha sido intercambiado por una maleta vieja y un abandono que clama justicia al cielo de Jalisco. Esta escena de crueldad pura nos deja con el corazón oprimido, viendo a una madre desamparada en la oscuridad total de su visión y de su destino. ¿Cómo puede alguien ser capaz de dejar a quien le dio la vida en un lugar tan hostil y solitario? Si esta historia te está conmoviendo y quieres ver cómo Rosa enfrentará esta injusticia, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal para no perderte ningún detalle. Además, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás acompañando hoy. Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu apoyo para Rosa en este momento tan difícil de su vida. Rosa Martínez no siempre fue una sombra perdida entre los ecos de una estación ferroviaria. Ella era el alma vibrante de un barrio popular en la periferia de Guadalajara. Durante décadas, su figura menuda se recortaba contra el amanecer tapatío, cargando canastas de comida casera que desprendían un aroma a hogar y a sacrificio puro.
Cada peso que Rosa ganaba vendiendo tamales o lavando cerros de ropa ajena tenía un destino sagrado, el futuro de Daniela, su única hija y su mayor orgullo. Para Rosa, la pobreza no era una cadena, sino un desafío que enfrentaba con una sonrisa humilde y manos callosas, convencida de que el amor incondicional bastaría para blindar a su pequeña contra la amargura del mundo exterior. La casa de Rosa era un refugio de paredes descascaradas, pero siempre limpias, donde el sonido de la radio vieja acompañaba sus jornadas interminables bajo el sol ardiente de Jalisco. Ella creía firmemente que su esfuerzo diario sembraría en Daniela una semilla de gratitud y superación, viendo en los ojos de la niña la promesa de una vida mejor. Sin embargo, mientras Rosa envejecía entregando su salud en cada jornada, una mancha gris comenzó a nublar su campo de visión, robándole poco a poco los colores de las bugambilias que tanto amaba. Era una enfermedad degenerativa silenciosa, un enemigo invisible que avanzaba sin tregua debido a la falta de dinero para un tratamiento que nunca llegó a sus manos trabajadoras. La transición de la luz a la penumbra no fue solo física para Rosa, sino que marcó el inicio de una dolorosa metamorfosis en la dinámica con su hija ya adulta. Daniela, que había crecido bajo el ala protectora de una madre que se quitaba el pan de la boca, comenzó a mirar con resentimiento el deterioro físico de la anciana. La ceguera de Rosa no despertó en ella compasión, sino una irritación constante que se manifestaba en suspiros pesados y respuestas cortantes ante cualquier necesidad básica de la madre. Lo que para Rosa era una vulnerabilidad aterradora, para Daniela se convirtió en un ancla pesada que le impedía navegar hacia las aguas de la alta sociedad que tanto anhelaba. El ambiente en aquel humilde hogar se volvió gélido, impregnado de una tensión que Rosa podía oler en el aire, aunque ya no pudiera ver los gestos de asco de su hija. Daniela caminaba por la estancia con una impaciencia eléctrica, viendo en cada tropezón de su madre una humillación personal que alimentaba su deseo ardiente de escapar de su origen. La joven se avergonzaba de las manos ásperas de Rosa y del olor a jabón de barra que siempre la acompañaba, sintiendo que esa herencia de trabajo honrado era una mancha en su currículum. Para la hija, la madre dejó de ser su protectora para convertirse en un recordatorio viviente de las carencias que odiaba con toda su alma. Rosa intentaba compensar su creciente torpeza con una ternura que a menudo era rechazada con violencia verbal, rompiéndole el corazón en 1000 pedazos invisibles cada tarde. Ella se sentaba en su mecedora de mimbre, escuchando los pasos apresurados de Daniela, tratando de imaginar qué pasaba por la mente de esa mujer que ella misma había amamantado y protegido. El miedo a quedar completamente ciega era superado únicamente por el terror de convertirse en una carga insoportable para el único ser que amaba en este mundo terrenal. Cada vez que Rosa extendía la mano buscando apoyo, se encontraba con una distancia emocional que dolía más que cualquier golpe físico recibido en sus años de juventud. La situación económica se volvió asfixiante, pues Rosa ya no podía salir a vender sus productos y dependía enteramente de los escasos ingresos y la voluntad voluble de Daniela. En la mente de la joven se gestaba un plan oscuro nacido de la desesperación por ascender a un mundo de lujos y apariencias donde una madre ciega no tenía lugar. Ella miraba a Rosa no como a un ser humano con alma, sino como a un obstáculo logístico que debía ser removido para poder reinventarse por completo. La ingratitud de Daniela crecía como una hiedra venenosa, asfixiando los últimos vestigios de afecto filial que quedaban en su pecho endurecido por la ambición y la vanidad más absoluta. Rosa, en su inocencia y fe inquebrantable, atribuía el mal humor de su hija al cansancio y a las presiones de una vida que sabía que era difícil para los pobres. Ella rezaba cada noche frente a un altar cuyas imágenes ya no veía, pidiendo a Dios que le diera paciencia a Daniela y que le devolviera un poco de vista para no molestar.
Nunca cruzó por su mente que la sangre de su sangre pudiera albergar un desprecio tan profundo como para planear una traición en medio de una estación pública. El contexto de su vida era una mezcla de amor devoto enfrentado a un odio silencioso que se cocinaba a fuego lento en el corazón de su propia descendencia. El barrio donde vivían, lleno de vecinos que conocían la historia de Rosa, comenzó a notar el aislamiento de la anciana, pero nadie se atrevía a intervenir en los asuntos familiares de los Martínez. Daniela se encargaba de filtrar las visitas, creando un muro invisible alrededor de su madre para que nadie percibiera el abandono emocional que ya ocurría mucho antes del físico. La casa, antes llena de risas y aromas de cocina, se transformó en una tumba de silencios prolongados y platos de comida fría servidos con desdén extremo. Rosa se hacía pequeña en su propia cama, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba mientras su propia hija le negaba hasta el consuelo de una palabra amable. La ceguera total llegó finalmente, envolviendo a Rosa en una noche eterna que ella aceptó con una resignación cristiana que enfurecía aún más a la pragmática y fría Daniela. Para la joven, esa resignación era una debilidad imperdonable que solo confirmaba su teoría de que su madre era un ser obsoleto que ya no aportaba nada a su vida. Daniela comenzó a vender las pocas pertenencias de valor que quedaban en la casa, preparándose para una partida definitiva donde no habría espacio para el pasado ni para la cuna. La vulnerabilidad de Rosa era absoluta en ese momento, pues dependía de Daniela hasta para saber si era de día o de noche en su Guadalajara querida. Daniela pasaba horas frente al espejo, practicando una sonrisa fingida y una elegancia que no le pertenecía, mientras a pocos metros Rosa intentaba reconocer los sonidos de una maleta siendo empacada con prisa. La hija le mintió con una voz melosa y falsa, diciéndole que pronto viajarían a un lugar donde los mejores doctores podrían devolverle la luz a sus ojos, cansados. Rosa lloró de alegría, creyendo que su sacrificio finalmente había rendido frutos y que Daniela la amaba lo suficiente como para buscar una cura milagrosa para su mal. Esa mentira piadosa fue el último acto de crueldad psicológica antes de que ambas se dirigieran hacia la bulliciosa estación de trenes de Guadalajara. Al salir de su hogar por última vez, Rosa tocó el marco de la puerta con nostalgia, sin saber que nunca más regresaría a ese lugar donde había sido inmensamente feliz. Daniela la guiaba del brazo con una firmeza que Rosa confundió con cuidado, aunque en realidad era la prisa de quien se deshace de un fardo pesado y molesto. Caminaron por las calles empedradas hacia la terminal, rodeadas por el ruido de la ciudad que Rosa ya solo podía interpretar a través de sus oídos y su piel sensible. El destino estaba marcado y la traición estaba a solo unos pasos de distancia, esperando el momento exacto en que el silbato de la locomotora ocultara el llanto de una madre abandonada. Rosa no siempre caminó con la incertidumbre del ciego. Hubo un tiempo en que sus ojos eran los más claros de todo el barrio de Santa Tere. Siendo apenas una jovencita, conoció a un hombre de manos fuertes y corazón de oro que trabajaba en los talleres ferroviarios, el gran amor de su vida. Juntos construyeron un hogar cimentado en el esfuerzo, soñando con una descendencia que heredara la nobleza de su casta trabajadora y el orgullo de su apellido humilde. Sin embargo, la tragedia golpeó a su puerta demasiado pronto cuando un accidente en las vías dejó a Rosa viuda y con una niña de apenas meses en sus brazos cansados. Aquel fue el primer gran dolor que forjó el carácter de acero y la dulzura inquebrantable que siempre la caracterizaron ante la adversidad. Sola en un mundo que no perdona la debilidad, Rosa se amarró el rebozo a la cintura y juró que a su hija, Daniela, jamás le faltaría un plato de comida. Lavó montañas de ropa ajena hasta que sus nudillos sangraron y la piel de sus manos se volvió tan áspera como la lija de los carpinteros.
Cada moneda obtenida con el sudor de su frente era guardada celosamente en un calcetín viejo, destinado exclusivamente a los estudios y los vestidos de la pequeña. Rosa se privó de zapatos nuevos por años, remendando los suyos una y otra vez, con tal de que Daniela luciera impecable en la escuela primaria. Su vida se convirtió en un largo rosario de renuncias personales, entregando su juventud al servicio de un futuro que ella misma nunca podría llegar a disfrutar. Daniela creció viendo la espalda encorvada de su madre sobre el lavadero, pero en lugar de sentir orgullo, una semilla de amargura comenzó a germinar en su pecho. Mientras otras niñas llegaban en autos modernos, ella caminaba junto a Rosa, quien siempre olía a cloro y a leña quemada, lo que despertaba burlas crueles. La niña aprendió pronto a esconder sus manos cuando estaba en público, sintiendo que la pobreza era una enfermedad contagiosa de la que debía huir a toda costa. Rosa, en su infinito amor, no percibía el distanciamiento emocional de su hija, interpretando sus silencios como la timidez propia de una niña inteligente y dedicada. La madre alimentaba un monstruo de vanidad sin saberlo, dándole todo lo que pedía sin cuestionar jamás las intenciones de aquel corazón joven. Al llegar a la adolescencia, Daniela exigió entrar a una preparatoria privada, argumentando que allí encontraría las conexiones necesarias para sacar a ambas de la miseria absoluta de la periferia. Rosa trabajó turnos dobles, vendiendo tamales por la noche después de una jornada completa de limpieza en las casas ricas del centro de la ciudad. Sus ojos empezaron a fallar por el esfuerzo constante bajo luces mortecinas y el humo incesante de la leña, pero ella simplemente se tallaba los párpados y seguía adelante. «Es solo el cansancio, hija mía», decía Rosa con una sonrisa débil cuando las sombras empezaban a bailar frente a sus pupilas ya gastadas por la fatiga. La prioridad absoluta era el bienestar de Daniela, por encima de cualquier síntoma físico que sugiriera un colapso inminente de su propia salud. El diagnóstico médico llegó una tarde lluviosa, cuando Rosa ya no pudo distinguir el color de las monedas que contaba con sus dedos temblorosos en la mesa. El doctor le advirtió que necesitaba una cirugía urgente y medicamentos costosos para frenar el avance de una enfermedad degenerativa que amenazaba con apagar su mundo. Al llegar a casa, Rosa le contó la noticia a Daniela, esperando encontrar un abrazo de consuelo y una solución compartida para enfrentar la crisis sanitaria. Para su sorpresa, la reacción de la joven fue de una frialdad absoluta, quejándose de que ese gasto arruinaría sus planes de comprar un vestido para su graduación. Rosa guardó silencio, tragándose sus lágrimas, y decidió que su vista podía esperar si eso significaba que su hija brillara en su noche especial. Aquel sacrificio fue el punto de no retorno, pues la enfermedad no tuvo piedad y avanzó devorando los contornos de las cosas hasta dejar solo bultos grises y confusos. Daniela terminó sus estudios, pero en lugar de buscar un empleo para ayudar a su madre, comenzó a frecuentar círculos sociales donde mentía sobre sus orígenes. Decía a sus nuevos amigos que sus padres eran hacendados del norte que habían fallecido, borrando legal y emocionalmente la existencia de la mujer que la esperaba. Rosa se quedaba en casa, tanteando las paredes para llegar a la cocina, sintiendo como el desprecio de su hija se volvía un muro de hielo infranqueable. La hija ya no le hablaba, solo le daba órdenes como si fuera una sirvienta inútil que estorbaba en sus planes de grandeza. La relación se fracturó definitivamente cuando Daniela conoció a un hombre de familia adinerada que buscaba una esposa joven, bella y sobre todo sin cargas familiares que lo incomodaran. Daniela sabía que presentar a Rosa, una mujer ciega, pobre y con manos de lavandera, arruinaría
su oportunidad de entrar finalmente al mundo de la opulencia y el lujo. El odio por su propia raíz se volvió una obsesión, y cada vez que miraba a su madre, veía un obstáculo que debía ser eliminado del camino. Rosa, por su parte, seguía bendiciendo a su hija cada vez que la escuchaba pasar, sin imaginar que en esa mente se gestaba una traición. El pasado de entrega de Rosa no significaba nada para una mujer que solo sabía mirar hacia adelante con una ambición ciega. En los meses previos al abandono, Daniela comenzó a ensayar la frialdad que mostraría el día en que dejaría a su madre, a su suerte, en la gran estación. Le quitó a Rosa sus pocas joyas de plata, recuerdos de su difunto esposo, vendiéndolas para comprarse una maleta fina de cuero que no desentonara con su nueva identidad. Rosa aceptaba todo con una mansedumbre que partía el alma, creyendo que su hija estaba pasando por una racha de nerviosismo debido a las dificultades de la vida. La madre se aferraba a los recuerdos de cuando Daniela era pequeña y buscaba su regazo para dormir, negándose a ver la realidad. El amor materno es, a veces, la venda más difícil de quitar, incluso cuando los ojos físicos ya han dejado de funcionar por completo. La salud de Rosa empeoró, no solo por la ceguera, sino por la tristeza profunda que sentía al percibir que su hija la evitaba como si fuera un bicho raro. Daniela dejó de cocinar para ella, obligando a la anciana a valerse por sí misma en una cocina llena de peligros para alguien que no puede ver el fuego. Hubo ocasiones en que Rosa se quemó las manos intentando calentar un poco de café, y el único comentario de Daniela fue una queja sobre el olor a quemado. La crueldad se volvió cotidiana, un goteo incesante de humillaciones que buscaban minar la resistencia de Rosa y prepararla para el golpe final. La anciana se refugiaba en la oración, pidiendo perdón por pecados que no cometió, mientras su verdugo preparaba los boletos de un solo viaje. Incluso en medio de 1900, ese maltrato, Rosa guardaba un pequeño tesoro, una fotografía vieja y desgastada donde aparecían ella, su esposo y Daniela recién nacida en la estación de trenes. Ella pasaba sus dedos sobre el papel, reconociendo por el tacto las figuras que una vez amó con toda la fuerza de su alma y su cuerpo cansado. Daniela, al verla con la foto, se la arrebató violentamente y la rompió en 1000 pedazos, gritando que ese pasado ya no existía y que debía ser olvidado. Aquel fue el preludio de lo que sucedería. Después, un aviso claro de que los lazos de sangre habían sido cortados por la tijera de la ingratidad. Rosa lloró por los trozos de papel, sintiendo que algo dentro de ella también se rompía irremediablemente para siempre. Finalmente, llegó el día en que Daniela le dijo que empacara lo poco que le quedaba porque se mudarían a un lugar mejor, donde el sol brillaba más fuerte. Rosa, emocionada por la promesa de un nuevo comienzo al lado de su hija, no cuestionó el destino ni el medio de transporte que utilizarían. Confió ciegamente, como lo había hecho durante 28 años, en la palabra de la mujer que ella misma había formado con tanto sacrificio y amor devoto. No sabía que Guadalajara sería el escenario de su mayor tragedia y que la estación de trenes se convertiría en su última morada conocida. La historia de Rosa es la de una entrega absoluta que fue pagada con la moneda más vil que un ser humano puede acuñar. El aire en la estación de Guadalajara se siente cargado de una electricidad densa, una mezcla de esperanza ciega y una maldad que aún no termina de revelarse. Rosa Martínez camina despacio, confiando en el brazo de Daniela, quien la guía con una firmeza que raya en la impaciencia, casi arrastrándola hacia un destino que solo ella conoce. Cada paso que Rosa da sobre el suelo frío de la terminal es un acto de fe, una entrega total a la hija que le prometió una vida nueva, lejos de la carencia. No sospecha que esa mano que hoy la sujeta con fuerza es la misma que está a punto de soltarla en el abismo de la soledad absoluta y el desamparo. El bullicio de los pasajeros que corren hacia sus trenes envuelve a Rosa en una confusión de sonidos que ella intenta descifrar con sus oídos alerta. Daniela observa a su madre con una mezcla de asco y alivio.
viendo en esa mujer encorvada el último obstáculo para alcanzar la libertad que su ambición le exige desesperadamente. Para la joven, Rosa no es más que un recordatorio viviente de un pasado lleno de olor a jabón de barra, ropa húmeda y manos ásperas de tanto trabajar. Ella ya ha decidido que su nueva identidad no puede permitirse el lujo de cargar con una anciana cega que requiere cuidados constantes y atención que no está dispuesta a dar. La crueldad en su mirada es tan afilada como una navaja, pero Rosa, atrapada en su noche eterna, solo percibe el calor del sol que entra por los ventanales. La traición se cocina a fuego lento mientras el reloj de la estación marca los últimos minutos de Min Nume Sinpu. Una relación madre e hija. Quédate aquí, madre, no te muevas ni un centímetro mientras voy a confirmar la plataforma de salida de nuestro tren, dice Daniela con una voz que suena extrañamente metálica. Rosa asiente con una sonrisa dulce, apretando el asa de su maleta vieja, sintiendo cómo el corazón le palpita con una emoción infantil por el viaje prometido. Se queda inmóvil, como una estatua de sal en medio del mar de gente, rodeada de extraños que no tienen tiempo de mirar su fragilidad evidente. El ruido del motor de una locomotora cercana parece un trueno constante que hace vibrar el suelo bajo sus pies cansados y llenos de grietas del camino. En ese momento, Rosa todavía cree en la bondad, en la sangre y en el amor que ella misma sembró durante tantos años de sacrificio. Pasan los minutos y la ausencia de Daniela empieza a pesar en el pecho de Rosa como una losa de granito que le corta la respiración gradualmente. La anciana estira su mano libre buscando el aire, esperando rozar la tela del vestido de su hija o escuchar su voz autoritaria dándole una nueva instrucción. Sin embargo, lo único que recibe es el empujón accidental de un maletero apurado y el eco de los anuncios por los altavoces que informan sobre salidas inminentes. El miedo empieza a filtrarse por sus poros, una humedad fría que le recorre la espalda mientras se da cuenta de que el silencio de su hija es absoluto. Daniela, susurra primero, con una timidez que pronto se convertirá en un grito desesperado que nadie en la estación querrá escuchar realmente. Lejos de allí, entre la multitud que aborda un autobús de lujo hacia el norte, Daniela camina con paso firme, sin mirar atrás ni una sola vez. Ha dejado a su madre como quien abandona un objeto inservible en una esquina, convencida de que su futuro brillante justifica cualquier acto de barbarie emocional cometido. Siente que se ha quitado un peso de encima, una cadena que le impedía correr hacia los salones de la alta sociedad y las cenas de gala. En su mente, Rosa ya es parte del pasado, una anécdota borrosa que enterrará bajo capas de mentiras y una vida de opulencia comprada con la moneda de la ingratitud. No hay remordimiento en sus ojos, solo la satisfacción gélida de quien ha logrado ejecutar un plan perfecto sin testigos familiares. En la plataforma, Rosa empieza a girar sobre su propio eje, desorientada por completo, sintiendo que las paredes de la estación se cierran sobre ella en un abrazo mortal. Sus manos tiemblan violentamente y la maleta, su único vínculo con el mundo conocido, se le resbala de los dedos, golpeando el concreto con un sonido seco y final. El pánico se apodera de ella, una oscuridad dentro de otra oscuridad que la hace jadear mientras las lágrimas empiezan a humedecer su rostro lleno de surcos de dolor. «Hija, por favor, no me dejes sola, no puedo ver», clama con una voz que se rompe en mil pedazos, atrayendo finalmente la atención de algunos transeúntes curiosos. Nadie se acerca todavía, pues la miseria ajena a menudo asusta a quienes tienen prisa por llegar a sus propios destinos. Don Ernesto, el vendedor de café que ha estado observando la escena desde su puesto, siente una punzada de indignación en el centro de su pecho curtido. Ha visto a muchas personas despedirse en esa estación, pero el lenguaje corporal de la joven que se marchó hace unos minutos le pareció sospechosamente definitivo y cruel. Se acerca lentamente a Rosa, esquivando a los pasajeros que pasan sin mirar, y coloca una mano suave sobre el hombro de la anciana que solloza sin consuelo. «Tranquila, señora, aquí estoy yo».
¿A quién busca con tanto dolor en sus palabras?, pregunta el hombre con una voz cargada de una compasión que Rosa no ha sentido en meses. Ella se aferra al brazo del desconocido como si fuera un náufrago encontrando una tabla en medio de la tormenta. Mi hija, ella fue a ver el tren. Se supone que nos vamos juntas, balbucea Rosa, tratando de recuperar una dignidad que le ha sido arrebatada de un solo golpe. Don Ernesto mira a su alrededor, buscando el rostro de la joven que vio hace un momento, pero solo encuentra la indiferencia de la multitud y el humo de las máquinas. Él sabe, con la sabiduría que dan los años viendo la naturaleza humana en las terminales, que esa joven no va a regresar por la anciana. La injusticia del momento es tan evidente que el aire parece volverse amargo en la garganta del vendedor, quien decide no dejar a Rosa a su suerte. Vamos a sentarnos un momento. Tal vez solo se perdió entre la gente. Miente piadosamente para no romper el alma de la mujer. Mientras tanto, Teresa, una mujer dedicada a la limpieza que conoce cada rincón de la estación, observa desde lejos con una expresión de profunda tristeza y rabia contenida. Ha visto el momento exacto en que la hija dejó la maleta en las manos de la madre y se alejó casi corriendo, con una expresión de triunfo malvado. Teresa sabe lo que significa ser invisible para el mundo, pero ver esa invisibilidad aplicada a una madre cuna por su propia descendencia le revuelve las entrañas con fuerza. Se acerca a don Ernesto y a Rosa, trayendo consigo un poco de agua y una manta vieja para cubrir los hombros de la anciana que tiembla. En ese rincón de la estación se forma un pequeño círculo de humanidad frente a la crueldad más pura. Daniela ya está en la carretera, disfrutando del aire acondicionado del autobús, imaginando su entrada triunfal en una nueva ciudad donde nadie sepa que es hija de una lavandera. Se mira en un pequeño espejo de mano, retocándose el labial, borrando cualquier rastro de la tensión que sintió al ejecutar su abandono en la gran terminal de Guadalajara. Para ella, Rosa es ahora un problema del gobierno o de la caridad pública, alguien que ya no tiene derecho a reclamar un lugar en su existencia de reina. La injusticia es tan grande que el universo parece guardar un silencio ominoso mientras la villana de esta historia se aleja hacia su supuesta felicidad. Daniela no sabe que las acciones tienen eco y que el pasado siempre encuentra una rendija por donde filtrarse de nuevo. Rosa pasa las primeras horas en un estado de negación absoluta, convencida de que hubo un malentendido y que su hija está buscándola desesperadamente en otra plataforma de la estación. Se niega a comer el pan que don Ernesto le ofrece, manteniendo sus oídos atentos a cualquier paso que le recuerde el caminar decidido y elegante de su amada Daniela. Ella no me dejaría, ella sabe que no veo nada, ella es mi niña, repite Rosa como un mantra que intenta protegerla de la realidad devastadora que la rodea. La frustración de quienes la ayudan crece al ver cómo la lealtad de una madre puede ser tan ciega como sus propios ojos ante la evidencia de la traición. El conflicto central ha quedado establecido. Una madre que ama demasiado y una hija que odia su origen. El sol empieza a ocultarse tras los edificios de Guadalajara y las luces de la estación se encienden, arrojando sombras largas y fantasmales sobre la plataforma donde Rosa sigue esperando. El frío de la noche tapatía empieza a calar en sus huesos, recordándole que ya no tiene un techo seguro donde refugiarse de las inclemencias del tiempo y la vida. Don Ernesto y Teresa conversan en voz baja, preguntándose qué hacer con esta mujer que ha sido desechada como basura en su lugar de trabajo diario. La empatía del público se enciende al ver la imagen de Rosa, sola, sosteniendo su maleta vacía de esperanzas, mientras el mundo sigue girando con una indiferencia que duele más que el abandono. ¿Cómo puede un ser humano dormir tranquilo después de hacer algo así? La injusticia se manifiesta no solo en el acto de dejarla, sino en el despojo total de la identidad de Rosa, quien ahora es solo un número más
en las estadísticas de indigencia. Daniela se ha llevado los documentos de identidad de su madre, dejándola sin nombre y sin historia ante las autoridades que podrían haber intentado contactar a algún familiar lejano. Es un plan calculado para que Rosa desaparezca en el sistema, para que se pierda en algún albergue anónimo y nunca más pueda reclamar su lugar como madre o ciudadana. Esta atrocidad deliberada aumenta la indignación de quienes somos testigos de este drama, viendo cómo la vulnerabilidad de la vejez es explotada por la ambición juvenil más rastrera y cruel. Rosa finalmente acepta moverse a un rincón más resguardado de la estación, guiada por Teresa, quien le ha prometido que mañana volverán a buscar a Daniela en todas las ventanillas. La anciana se acurruca sobre el frío suelo, usando su maleta como almohada, sintiendo que su vida ha dado un vuelco hacia una oscuridad que ni siquiera la ceguera le había mostrado. En sus sueños vuelve a ver a la Daniela pequeña, la que le pedía cuentos antes de dormir, y despierta sobresaltada por el sonido de una sirena lejana que rompe el silencio nocturno. La lucha interna de Rosa es feroz, entre el amor que siente por su hija y la sospecha creciente de que ha sido víctima de una maldad que no alcanza a comprender del todo. El antagonista, en este caso Daniela, representa todo lo que la sociedad moderna a veces premia: la falta de escrúpulos para ascender, la estética por encima de la ética y el olvido selectivo. Rosa, por el contrario, es el símbolo de los valores tradicionales de sacrificio y entrega que parecen estar en peligro de extinción en un mundo obsesionado con el éxito material inmediato. Este choque de valores es el motor que impulsará la narrativa hacia niveles de tensión cada vez más elevados, haciendo que el espectador desee fervientemente un castigo para la hija ingrata. La frustración crece al ver que por ahora Daniela se sale con la suya, viviendo una vida que no merece a costa del sufrimiento de quien le dio todo. Don Ernesto decide que no puede dejar que Rosa pase otra noche en la estación y empieza a movilizar a sus conocidos para encontrarle un lugar seguro donde pueda descansar con dignidad. Sin embargo, los albergues están llenos y la burocracia es lenta, lo que deja a Rosa en una situación de limbo que pone a prueba su resistencia física y emocional. Cada hora que pasa sin que Daniela regrese es una confirmación dolorosa de que el lazo sagrado ha sido roto por la voluntad de quien debería haberlo protegido con su propia vida. La empatía hacia Rosa se vuelve casi insoportable, pues su dulzura ante la tragedia es un recordatorio de la fragilidad de todos los seres humanos cuando el amor nos falla. A medida que pasan los días, Rosa se convierte en una figura conocida en la estación, la anciana que espera, un fantasma ciego que recorre las plataformas con la esperanza marchita de escuchar una voz familiar. Teresa le trae comida de su propia casa, compartiendo lo poco que tiene con la mujer que ha perdido lo mucho que nunca tuvo realmente, el afecto genuino de su descendencia. La injusticia se vuelve cotidiana y Rosa aprende a reconocer los olores de la estación, el sabor del café barato y el sonido del viento que se cuela por las rendijas de la terminal. El conflicto se asienta, preparando el terreno para una escalada de tensiones que llevará la historia por caminos de descubrimiento y revelaciones dolorosas para todos. Daniela, en su nueva vida, ha conocido a un hombre rico y ha comenzado a construir una fachada de mujer caritativa y sensible, irónicamente involucrándose en eventos de beneficencia para limpiar su conciencia. Cada vez que habla de su trágico pasado, como huérfana, comete un pecado de omisión que la hunde más en su propia mentira, aunque ella lo vea como una estrategia de supervivencia social. La rabia del espectador se alimenta de este contraste. La madre, sufriendo en la estación, mientras la hija brinda con champán por un éxito construido sobre la traición más absoluta. Es una escalada de indignación que nos mantiene pegados a la historia, esperando el momento en que estas dos realidades choquen frontalmente y la verdad salga a la luz.
El ambiente en la estación se vuelve más hostil cuando un nuevo jefe de seguridad intenta desalojar a los indigentes, incluyendo a Rosa, quien no tiene a dónde ir ni cómo defenderse legalmente. Don Ernesto interviene valientemente, arriesgando su propio permiso de venta para proteger a la anciana de ser lanzada a las calles peligrosas de la ciudad durante la madrugada. Esta escena muestra cómo la bondad de los extraños es a veces el único escudo contra la maldad de los propios parientes, resaltando la belleza de la solidaridad humana. Rosa empieza a entender que su familia ya no es de sangre, sino de alma, personas que la cuidan no por obligación, sino por la decencia básica que su propia hija despreció. La vulnerabilidad de Rosa se acentúa cuando enferma de una fuerte gripe debido a las corrientes de aire de la estación, pero su espíritu se niega a rendirse ante la adversidad física inmediata. Ella sigue preguntando por Daniela, aunque ahora lo hace con un hilo de voz que denota una tristeza que ya ha empezado a aceptar la posibilidad del abandono permanente. Si ella es feliz, tal vez sea mejor que yo no esté en su camino, dice Rosa una tarde, demostrando una generosidad de alma que resulta desgarradora para quienes escuchan. Esta capacidad de perdonar lo imperdonable es lo que hace de Rosa un personaje tan magnético y profundamente conmovedor para el público que sigue su calvario diario. El bloque se cierra con la imagen de Rosa sentada en un banco de madera con la cabeza baja y las manos entrelazadas sobre su regazo, mientras el último tren de la noche se aleja hacia el horizonte. La luz de la luna entra por el techo de cristal de la estación, iluminando su figura solitaria y dándole un aire de santidad sufrida que contrasta con la oscuridad de su entorno. Sabemos que la historia no terminará aquí, que la semilla de la justicia está empezando a germinar en los lugares más inesperados de Guadalajara. El conflicto está en su punto más alto de tensión pasiva, listo para estallar cuando el destino decida que es hora de que la verdad reclame su lugar en este mundo de sombras. ¿Cómo es posible que una hija olvide tan fácilmente el rostro de quien la cuidó con tanto esmero y dedicación durante toda su vida? La ingratitud es una sombra que oscurece el corazón de Daniela, pero la luz de la verdad siempre encuentra una forma de brillar, incluso en los rincones más oscuros de una estación de tren. Mientras Rosa lucha por mantener su dignidad en la pobreza, nos preguntamos si algún día la justicia llegará para poner a cada quien en su lugar correspondiente. Te invito a reflexionar. ¿Qué harías tú si fueras testigo de una injusticia tan grande como la que está viviendo nuestra querida Rosa en este momento tan crítico? Los meses se convirtieron en años y Rosa Martínez pasó de ser una visitante desesperada a convertirse en el alma silenciosa de la estación de Guadalajara. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la tristeza, se volvió una brújula moral para los trabajadores que, como don Ernesto y Teresa, se turnaban para asegurar que nunca le faltara un bocado de comida o una palabra de aliento. Rosa ya no gritaba el nombre de Daniela por las plataformas, pero su oído se había agudizado tanto que podía distinguir el caminar de cientos de personas, buscando siempre ese paso rítmico que alguna vez amó. La estación era su mundo de sombras, un laberinto de sonidos donde ella sobrevivía con una dignidad que asombraba a cualquiera que conociera su trágica historia de abandono. Mientras Rosa envejecía entre el vapor de las locomotoras, a cientos de kilómetros de distancia, en la opulenta ciudad de Monterrey, Daniela Martínez había completado su transformación en Daniela de la Vega. Se había casado con un exitoso empresario textil que desconocía por completo su origen humilde y ahora se movía en los círculos más exclusivos del norte del país, vistiendo sedas que Rosa nunca pudo imaginar. Daniela había enterrado su pasado bajo una montaña de mentiras, borrando de su memoria la imagen de su madre cega en la terminal, convencida de que ese acto de crueldad fue el precio necesario para su libertad. Su vida era un desfile de lujos, apariencias y una frialdad emocional que la hacía destacar entre la élite
como una mujer pragmática. El primer agravamiento del conflicto ocurrió una tarde calurosa, cuando un estudiante de cine que realizaba un documental sobre la vida urbana en Guadalajara captó a Rosa sentada en su banco habitual. El joven, conmovido por la expresión de la anciana, comenzó a platicar con ella y grabó, con su permiso, el relato de cómo esperaba a una hija que se había perdido entre la multitud años atrás. Rosa habló con una dulzura tal que no parecía haber odio en sus palabras, solo una melancolía profunda que atravesaba la lente de la cámara y llegaba directamente al corazón. El video, titulado La espera más larga de Jalisco, fue subido a las redes sociales, donde comenzó a ganar tracción de manera inesperada y veloz. En cuestión de días, las imágenes de Rosa Martínez se volvieron virales, despertando una ola de indignación y empatía en todo México, mientras miles de personas exigían saber quién era la hija que había cometido tal acto. El video llegó a las pantallas de los teléfonos en Monterrey, y aunque Daniela trató de ignorarlo, el pánico empezó a apoderarse de ella al reconocer las facciones de su madre en la pantalla retina de su último modelo. El contraste era devastador. La madre vivía de la caridad en una estación de tren, mientras la hija gastaba miles de pesos en cenas benéficas que solo buscaban estatus social. La sombra del pasado, que Daniela creía haber disipado para siempre, comenzó a proyectarse larga y oscura sobre su presente perfecto. La tensión aumentó cuando Miguel Herrera, un joven y brillante abogado dedicado a causas sociales, vio el video y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados ante semejante injusticia manifiesta. Miguel viajó a Guadalajara y buscó a Rosa en la estación, encontrándola protegida por don Ernesto, quien lo recibió con desconfianza inicial antes de ver la sinceridad en los ojos del jurista. Miguel comenzó a documentar legalmente la situación de Rosa, dándose cuenta de que la anciana no tenía papeles de identidad, lo que indicaba un plan deliberado de borramiento por parte de quien la abandonó. El abogado prometió a Rosa que no solo le devolvería su nombre, sino que encontraría a la persona responsable de su desamparo absoluto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien duerma tranquilo sabiendo que dejó a su propia madre en la total oscuridad? Es un momento para reflexionar sobre la gratitud y los lazos que realmente nos unen como seres humanos, más allá de la sangre o el apellido. Si sientes que la justicia debe llegar pronto para Rosa, no olvides dejar tu comentario y compartir tu opinión sobre esta escalada de eventos que nos tiene a todos con el alma en un hilo. La indignación que sentimos es el combustible que mantiene viva la esperanza de que la verdad triunfará sobre la mentira más elaborada. El segundo momento de agravamiento se dio cuando Miguel, utilizando sus contactos en el registro civil y tras semanas de investigación minuciosa, logró encontrar el acta de nacimiento de Daniela Martínez. Al rastrear los movimientos legales y bancarios, descubrió el cambio de nombre y la nueva vida de lujo que la mujer llevaba en el norte, bajo una identidad completamente fabricada y falsa. La revelación fue un golpe sensorial para Miguel. Ver las fotos de Daniela en revistas de sociedad, sonriendo junto a la alta alcurnia, mientras Rosa seguía reconociendo el mundo solo a través del tacto. La brecha entre la pobreza extrema de la madre y la opulencia insultante de la hija se convirtió en un motor de rabia justiciera para el abogado. Miguel decidió confrontar a Daniela de manera indirecta, enviándole una notificación legal discreta sobre los derechos de manutención de un adulto mayor en situación de abandono, esperando una reacción humana. La respuesta de Daniela fue enviar a sus propios abogados con una actitud de desprecio total, negando cualquier parentesco con esa mujer de la estación y amenazando con demandas por difamación y acoso. Esta acción simbólica de rechazar legalmente a su propia madre fue el clavo final en el ataúd de la poca compasión que Miguel podía sentir por la antagonista de esta historia. La escalada dramática alcanzó un punto de no retorno, donde la batalla ya no era solo por la supervivencia de Rosa, sino por la verdad pública. Mientras tanto,
tanto, en la estación, la salud de Rosa comenzó a flaquear debido a la humedad persistente de las noches de lluvia que se filtraba por las viejas estructuras de la terminal ferroviaria. Teresa la cuidaba con una devoción casi religiosa, frotando sus manos con alcohol para darle calor y contándole historias para que la mente de la anciana no se hundiera en la depresión. Rosa, a pesar de su debilidad física, mantenía una fuerza espiritual asombrosa, diciendo siempre que Dios tenía un plan para ella y que su hija seguramente estaba sufriendo también. Esa bondad extrema de Rosa frente a la malevolencia de Daniela hacía que la tensión emocional para los testigos de la historia fuera casi insoportable y desgarradora. El tercer momento de agravamiento ocurrió cuando el esposo de Daniela, un hombre que a pesar de su riqueza mantenía ciertos valores morales, comenzó a sospechar de las reacciones erráticas de su mujer. Él encontró accidentalmente la notificación legal que Daniela había intentado esconder y empezó a investigar por su cuenta, sintiendo que la mujer con la que compartía su vida era una completa desconocida. Daniela, sintiéndose acorralada, redobló su crueldad y comenzó a planear cómo desacreditar a Rosa públicamente antes de que la verdad pudiera estallar en su círculo social de Monterrey. La villana volvió más peligrosa que nunca, dispuesta a destruir lo poco que le quedaba a su madre con tal de salvar su reputación y su fortuna. Don Ernesto, por su parte, recibió presiones de la administración de la estación para que Rosa fuera retirada definitivamente del lugar, bajo la amenaza de perder su puesto de venta de café de toda la vida. El vendedor se enfrentó a un dilema moral devastador: su sustento contra la lealtad a la mujer que se había convertido en su familia por elección y corazón. Al ver a Rosa tan indefensa, don Ernesto decidió arriesgarlo todo y se negó a echarla, lo que provocó una serie de altercados con la seguridad privada que aumentaron la tensión sensorial del ambiente. Los gritos de los guardias y el llanto silencioso de Rosa crearon una atmósfera de opresión que presagiaba una tormenta inminente que nadie podría detener. La prensa local de Guadalajara, alertada por el video viral y las acciones de Miguel, comenzó a acampar en la estación, transformando la vida de 1900 Rosa en un espectáculo mediático que ella no terminaba de comprender. Las luces de las cámaras, que ella sentía como un calor molesto en su rostro, y el bombardeo de preguntas sobre su hija, la sumergieron en una confusión que afectó su paz interior. Miguel tuvo que intervenir para proteger la privacidad de la anciana, moviéndola temporalmente a un albergue privado lejos del ruido que tanto la aturdía y la hacía sentir vulnerable. Sin embargo, el movimiento mediático ya era imparable y la sociedad mexicana estaba volcada en descubrir el rostro de la hija que había cometido el pecado del abandono. Daniela, en un acto de desesperación absoluta y arrogancia, decidió dar una entrevista a una revista de circulación nacional, alegando que estaba siendo víctima de una extorsión por parte de una red de estafadores. En la entrevista, sin mencionar nombres pero aludiendo claramente a Rosa, sugirió que la anciana era una actriz pagada para arruinar su carrera filantrópica y su matrimonio de 1900. En sueño, esta mentira pública fue recibida con una mezcla de duda y rabia por quienes conocían la verdad, elevando la apuesta dramática a niveles cinematográficos de alta intensidad. La dialéctica entre la verdad desnuda de Rosa y la mentira vestida de seda de Daniela preparaba el escenario para una confrontación que cambiaría vidas. Miguel Herrera, al leer la entrevista, sintió que la sangre le hervía en las venas y supo que las palabras ya no serían suficientes para derrotar a un monstruo de esa magnitud. Necesitaba algo más que documentos. Necesitaba una prueba irrefutable que conectara a la Daniela elegante con la joven despiadada que soltó la mano de su madre en la plataforma. Comenzó a buscar testigos olvidados, personas que hubieran trabajado en la estación aquel día fatídico
único y que pudieran recordar los detalles exactos del incidente que marcó el destino de Rosa. Su investigación lo llevó de regreso a los rincones más oscuros de la terminal, donde el tiempo parecía haberse detenido entre el hollín y el olvido de los años pasados. En este punto de la historia, la frustración del espectador está en su máximo nivel al ver cómo Daniela utiliza su poder y dinero para pisotear la dignidad de su propia madre una vez más. Es indignante observar cómo el sistema puede ser manipulado por quienes tienen recursos, dejando a los vulnerables en una posición de desventaja que parece imposible de superar con medios legales normales. Sin embargo, la resiliencia de Rosa y el apoyo de sus amigos nos recuerdan que la justicia no siempre viaja en autos de lujo, sino que a veces camina a paso lento. ¿Crees que la verdad de Rosa tendrá la fuerza suficiente para derribar el imperio de mentiras que Daniela ha construido con tanta saña y cuidado? Don Ernesto recordó entonces que años atrás un sistema de vigilancia experimental había sido instalado en la estación por una empresa de seguridad que quebró poco después del abandono de Rosa. Él sabía que los archivos de video habían sido guardados por un antiguo técnico que coleccionaba grabaciones curiosas de la vida ferroviaria de Guadalajara como un pasatiempo personal y nostálgico. Miguel y Ernesto se embarcaron en la búsqueda de este hombre, un anciano llamado Filemón, que vivía en un pueblo remoto a las afueras de la ciudad, guardando tesoros visuales del pasado. La búsqueda fue una carrera contra el tiempo, pues Daniela ya estaba moviendo sus influencias para que el caso fuera cerrado por falta de pruebas concluyentes y directas. Filemón resultó ser un hombre excéntrico que guardaba miles de cintas en un sótano polvoriento, organizado de una manera que solo él podía entender bajo su propia lógica de coleccionista empedernido. Miguel pasó días revisando grabaciones borrosas, con los ojos cansados y el corazón latiendo con fuerza cada vez que veía una figura femenina en la pantalla de un monitor antiguo. El olor a moho y el sonido metálico de las cintas girando creaban una tensión sensorial que reflejaba la importancia de lo que estaban buscando entre tanto desecho visual. Cada segundo de grabación era una esperanza que se encendía y se apagaba, hasta que finalmente, una tarde de lluvia, el rostro de Daniela apareció nítidamente en una cinta vieja. La grabación mostraba a una Daniela mucho más joven, pero con la misma expresión de desprecio, colocando la maleta en las manos de Rosa y alejándose sin un ápice de duda o remordimiento. El audio, aunque dañado, permitía escuchar claramente las palabras finales: "No te quiero más, no vuelvas a buscarme", seguidas del llanto desgarrador de la madre que se quedaba sola. Al ver el video, Miguel sintió que finalmente tenía el arma definitiva para hacer justicia, una prueba que ninguna mentira o abogado de Monterrey podría desmentir o manipular a su favor. Era el eslabón perdido entre la víctima y el verdugo, el testimonio visual de una traición que clamaba al cielo por una resolución moral y legal. Daniela, ajena a este descubrimiento, organizando su gran evento benéfico en Guadalajara, una gala que irónicamente buscaba recaudar fondos para adultos mayores en situación de calle. Ella creía que, al realizar el evento en la misma ciudad donde abandonó a su madre, demostraría su inocencia y su compromiso social ante los ojos de la élite tapatía. Era un acto de arrogancia suprema, una provocación al destino que ella pensaba que ya había domado con su dinero y su nueva posición de poder absoluto. Invitó a la prensa nacional, a políticos y a empresarios, preparando un discurso emotivo sobre la importancia de la familia y el cuidado de nuestros ancianos más vulnerables. Rosa, mientras tanto, se recuperaba lentamente en el albergue, ajena a los movimientos legales y mediáticos que se tejían a su alrededor para protegerla y vengarla simbólicamente de su dolor. Ella solo pedía volver a la estación por un momento, para oler el café de don Ernesto y sentir el viento que anunciaba la llegada de los trenes de la tarde. Su
Conexión con ese lugar de tragedia era también su conexión con la última vez que sintió el calor de su hija, un vínculo masoquista que solo una madre puede entender. Miguel la visitaba a diario, preparándola emocionalmente para lo que vendría, aunque evitaba darle detalles del video para no reabrir la herida que nunca cerró del todo. La gala de beneficencia se acercaba y la atmósfera en Guadalajara se sentía cargada de una expectación eléctrica, como si la ciudad misma supiera que un secreto antiguo estaba a punto de estallar. Los hoteles de lujo se llenaban de invitados elegantes, mientras en el albergue humilde Rosa se ponía su mejor rebozo, el que Teresa había lavado y remendado con tanto amor y cuidado. Miguel sabía que el momento de la verdad llegaría en medio del lujo y las luces de neón, donde el contraste entre la realidad y la apariencia sería más evidente y doloroso. La estrategia estaba trazada. La verdad no sería entregada en un juzgado frío, sino frente a la sociedad que Daniela tanto se esforzaba por impresionar. Don Ernesto y Teresa también se preparaban, sintiendo que ellos eran los guardianes de una verdad que el mundo necesitaba escuchar para recuperar un poco de fe en la justicia humana. Ellos representaban a todos esos trabajadores invisibles que habían sido la verdadera familia de Rosa durante sus años de soledad en las plataformas de la estación ferroviaria. La lealtad de estos amigos era el contrapunto perfecto a la traición de la hija, demostrando que la nobleza de espíritu no depende del saldo bancario ni del apellido. La tensión crecía segundo a segundo y el público aguardaba con la respiración contenida el desenlace de esta escalada dramática que había tocado las fibras más sensibles de la nación. Miguel Herrera recibió una última llamada de un informante anónimo que le advirtió que Daniela estaba intentando sobornar a las autoridades locales para que le impidieran la entrada a la gala. El abogado tuvo que utilizar toda su astucia legal y sus conexiones con la prensa internacional para asegurar que Rosa pudiera estar presente en el evento sin ser detenida o expulsada. Cada obstáculo que la antagonista ponía en el camino solo servía para aumentar la determinación de Miguel de llevar este caso hasta sus últimas y más radicales consecuencias morales. La lucha de poder entre el joven abogado y la rica heredera falsa se convirtió en un duelo de voluntades que definía el destino de la anciana ciega. En la víspera del evento, Rosa soñó con la estación de nuevo, pero esta vez, en su sueño, ella recuperaba la vista y veía a Daniela pidiéndole perdón bajo una lluvia de pétalos de bugambilia. Despertó con una paz extraña, una serenidad que contrastaba con el caos que Miguel y sus aliados estaban orquestando para el día siguiente en el salón de eventos. Ella no buscaba venganza, solo buscaba el cierre de un ciclo de dolor que la había mantenido prisionera en una noche eterna de dudas sobre su propia valía como madre. La inocencia de Rosa era su escudo más fuerte, una pureza que Daniela ya no poseía y que sería el factor decisivo en el clímax que se avecinaba. El sonido de los violines y el tintineo de las copas de cristal empezaron a llenar el gran salón del hotel más lujoso de Guadalajara, mientras los invitados llegaban en sus autos último modelo. Daniela, vestida con un traje de diseñador que costaba más de lo que Rosa había ganado en toda su vida de lavandera, recibía a los asistentes con una sonrisa gélida y perfecta. Ella se sentía en la cima de su poder, convencida de que su plan de relaciones públicas había funcionado y que el escándalo de la mujer de la estación era cosa del pasado. No sabía que en la parte trasera del edificio una camioneta modesta se estacionaba trayendo consigo la prueba de su crimen y la presencia de su mayor víctima. La escalada dramática termina aquí, con todos los actores en sus posiciones, listos
juntos para la gran revelación que cambiará el curso de la historia y restaurará el orden moral perdido hace años. La tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo y el corazón de Rosa late con una fuerza que parece querer salirse de su pecho cansado pero noble. Hemos sido testigos de la injusticia, de la mentira y de la lucha incansable de unos pocos por la dignidad de una mujer que fue desechada por su propia sangre. Ahora, el escenario está listo para que la verdad hable con una voz que silenciará a los poderosos y devolverá la luz a quien vivió en 1900. La sombra. ¿Estás preparado para ver cómo cae la máscara de Daniela frente a todos aquellos a quienes intentó engañar con su falsa caridad y su vida de papel? La justicia está a punto de presentarse en su forma más pura y devastadora, recordándonos que nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos, por más que intenten esconderse. Acompáñanos en este viaje final hacia el clímax de la historia, donde el amor de una madre y la valentía de sus amigos se enfrentarán al odio y la ambición desmedida. No te pierdas ni un segundo de lo que está por venir, porque la catarsis emocional promete ser una experiencia que quedará grabada en tu memoria por siempre. El gran salón del hotel resplandecía bajo la luz de enormes arañas de cristal, un escenario de opulencia que parecía blindado contra cualquier rastro de miseria o verdad incómoda. Daniela, envuelta en un vestido de seda color esmeralda, subió al podio con la seguridad de quien se cree dueña del destino, lista para pronunciar su discurso sobre la compasión. Sin embargo, justo cuando abría la boca para hablar de la importancia de proteger a los ancianos, las luces del salón parpadearon de forma errática antes de apagarse por completo. Un murmullo de confusión recorrió la sala, pero el silencio se impuso cuando una pantalla gigante, instalada para proyectar las cifras de la caridad, se encendió de pronto. Lo que apareció no fueron gráficas ni fotos de propaganda, sino una imagen granulenta y vieja que hizo que el aire se detuviera. La grabación de Filemón comenzó a reproducirse con una claridad aterradora, mostrando la estación de Guadalajara hace muchos años, bajo la luz cruda de un mediodía polvoriento. En la pantalla, los invitados pudieron ver a una versión joven de Daniela, con el rostro endurecido por una determinación maligna que ninguno de sus nuevos amigos había visto jamás. Se veía como ella, con un movimiento brusco, colocaba una maleta desgastada en las manos de una mujer cega que temblaba de miedo. La voz de la joven, amplificada por los altavoces del salón, resonó con una frialdad que congeló la sangre de los presentes. «No te quiero más, no vuelvas a buscarme». El sonido del llanto de Rosa Martínez llenó el espacio, desgarrando la fachada de perfección que Daniela había construido. La villana se quedó paralizada en el podio, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, viendo cómo su crimen más oculto era expuesto ante la élite que ella tanto deseaba impresionar. Intentó gritar que se detuviera la proyección, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta mientras el video mostraba cómo ella se alejaba sin mirar atrás ni una sola vez. El contraste entre la mujer caritativa del presente y la hija despiadada del pasado era tan violento que algunos invitados soltaron exclamaciones de horror y asco contenido. El punto de virada era total. En un solo instante, la identidad fabricada de Daniela de la Vega se desmoronó como un castillo de naipes ante una prueba irrefutable. En 1900, ese momento de caos visual, las puertas principales del salón se abrieron de par en par, permitiendo la entrada de una figura que parecía emanar una luz propia en medio de la oscuridad. Rosa Martínez entró caminando lentamente, apoyada en el brazo firme de Miguel Herrera y escoltada por don Ernesto y Teresa, quienes vestían sus ropas más sencillas pero dignas. La presencia física de la víctima, en el mismo lugar donde su verdugo celebraba su falsa gloria, creó una tensión eléctrica que paralizó a todos los presentes en la gala. Rosa no llevaba joyas ni sedas, solo su rebozo humilde y una expresión de serenidad
serenidad que contrastaba con el pánico histérico que empezaba a apoderarse de su hija. Miguel Herrera dio un paso al frente y con una voz potente que no necesitaba micrófono, anunció que la justicia finalmente había llegado para reclamar el lugar que la mentira le había usurpado. Explicó a la audiencia que la prueba que acababan de ver no era un montaje, sino el registro fiel de una traición que había dejado a una madre en la indigencia total. La revelación de que Daniela Martínez era la misma persona que aparecía en el video cayó como una bomba de indignación en el salón, rompiendo cualquier alianza que la joven creyera tener. Los fotógrafos, que antes buscaban la mejor pose de la anfitriona, ahora disparaban sus flashes sobre su rostro desencajado, capturando el momento exacto de su ruina moral. Daniela intentó desesperadamente buscar el apoyo de su esposo, pero al girarse lo encontró con la mirada fija en el suelo, ocultando su rostro entre las manos, consumido por la vergüenza de haber compartido su vida con un monstruo. Él se alejó de ella como si el contacto pudiera contaminarlo, dejándola sola en el centro del escenario, bajo el reflector que ahora servía para denunciarla en lugar de honrarla. La soledad que ella le impuso a su madre en la estación volvía ahora para cobrarle la factura en medio de la multitud que tanto amaba. El poder del dinero y las influencias desapareció en un parpadeo, dejando a la vista solo a una mujer pequeña y llena de odio que ya no tenía dónde esconderse. Don Ernesto y Teresa se mantuvieron firmes detrás de Rosa, representando a todos los que habían creído en ella cuando el mundo le dio la espalda de la forma más cruel imaginable. Su presencia era el testimonio vivo de que la bondad de los extraños puede ser más fuerte que la maldad de la propia sangre, una lección que resonó en el corazón de cada invitado. La estación de trenes, con todo su ruido y su frío, parecía haberse trasladado a ese hotel de lujo para exigir una reparación que el tiempo no pudo borrar. Este era el evento que cambiaría el rumbo de la historia, moviendo el eje del conflicto de la sobrevivencia de Rosa hacia la rendición de cuentas definitiva de Daniela. El silencio que siguió a la proyección fue sepulcral, interrumpido solo por los sollozos entrecortados de Daniela, quien ya no podía sostener su máscara de elegancia y refinamiento falso. Miguel Herrera presentó los documentos legales que probaban el fraude de identidad y el abandono de persona, notificando formalmente que se iniciaría un proceso judicial que no dejaría piedra sin remover. La prensa internacional, presente por el carácter benéfico del evento, comenzó a transmitir en vivo la caída de la socialité, convirtiendo el escándalo en una noticia global en cuestión de minutos. El mundo entero estaba siendo testigo del triunfo de la verdad sobre la arrogancia, una virada narrativa que provocaba una sensación de justicia inminente en los espectadores. Rosa, a pesar de no poder ver los rostros de quienes la rodeaban, percibía el cambio en la atmósfera. Sentía el aroma del perfume caro mezclado con el olor de la traición, que finalmente salía a la luz. Ella no sentía alegría por la caída de su hija, sino un alivio profundo, porque ya no tenía que vivir con la duda de si el mundo creería en su historia o si moriría como una indigente anónima. Su dignidad, esa que Daniela intentó pisotear durante años, estaba más intacta que nunca, elevándola por encima de cualquier riqueza material que se exhibiera en ese salón. La fuerza de su presencia era el clavo final en el ataúd de la carrera social de Daniela, una justicia poética que nadie pudo prever. El esposo de Daniela se levantó finalmente y con una voz quebrada anunció que retiraba todo el apoyo financiero a la fundación y que iniciaría los trámites de divorcio de manera inmediata y definitiva. Este golpe fue el que terminó de quebrar a la antagonista, quien se derrumbó en el suelo del podio, llorando no por arrepentimiento, sino por la pérdida de sus privilegios y su estatus social. El evento benéfico se transformó
en un tribunal público donde la moralidad reclamó su territorio, demostrando que no hay alfombra roja lo suficientemente larga como para cubrir el rastro de la ingratitud. La virada era absoluta y el clímax estaba a solo un paso de distancia, prometiendo la confrontación final entre la madre y la hija. Miguel tomó la mano de Rosa y la guió hacia el centro del salón, donde todos los invitados abrieron paso con un respeto que rayaba en la reverencia religiosa. La mujer que ayer era una sombra en la estación, hoy era el centro de un torbellino de justicia que estaba reescribiendo el guión de su vida con letras de oro y dignidad recuperada. Este punto de virada no solo cambió el destino de los personajes, sino que envió un mensaje poderoso a toda la sociedad sobre el valor de la familia y el peso de las acciones pasadas. La historia se preparaba ahora para su momento de mayor impacto emocional, donde las palabras de Rosa cerrarían definitivamente la herida abierta en aquella plataforma ferroviaria. El silencio en el salón era tan denso que podía escucharse el zumbido de los proyectores y la respiración agitada de los cientos de invitados que observaban la escena con el corazón en la mano. Daniela permanecía de rodillas sobre la alfombra, roja, con el cabello deshecho y el maquillaje corrido por lágrimas de rabia, pareciendo una sombra marchita de la mujer poderosa que fue hace apenas unos minutos. Miguel Herrera guió a Rosa hasta el borde del podio, permitiendo que la anciana quedara frente a la hija que le había robado la luz de sus ojos y la paz de su vejez. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando Rosa, con manos temblorosas pero decididas, buscó el aire hasta encontrar el rostro de Daniela, recorriendo con sus dedos las facciones que solo vivían en su memoria. ¿Eres tú, Daniela?, preguntó Rosa con una voz que, aunque suave, resonó en cada rincón del gran salón como un trueno de verdad pura y devastadora. La joven no pudo responder. El peso de su propia maldad parecía haberle sellado los labios mientras se encogía bajo el contacto de esas manos ásperas que la habían cuidado en la infancia. Rosa no gritó, no insultó, ni exigió que le devolvieran los años perdidos en la soledad de la estación de 1900 trenes, lo cual hacía el momento aún más insoportable para los testigos presentes. En lugar de odio, de los ojos ciegos de la madre brotaron lágrimas de una compasión tan profunda que obligó a muchos invitados a desviar la mirada, abrumados por la magnitud de su nobleza. He pasado cada noche de estos largos años preguntándole a Dios qué hice mal para que me dejaras en aquella plataforma, continuó Rosa, mientras el silencio de la audiencia se transformaba en un sollozo colectivo. La anciana acarició la mejilla de su hija, sintiendo la piel fría de quien ha dejado que la ambición le congele el alma hasta volverla una piedra inerte. Daniela intentó apartarse, pero la presencia de Miguel y la mirada fija de su esposo la mantuvieron anclada a su propia ejecución moral y pública. No había escape posible. La verdad estaba allí, con olor a rebozo viejo y a dignidad recuperada, exigiendo un espacio que la mentira ya no podía ocupar en ese mundo de apariencias. En un gesto cargado de un simbolismo poderoso, Rosa sacó de entre sus ropas los pedazos de la fotografía vieja que Daniela había roto años atrás y que don Ernesto había ayudado a rescatar del suelo. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, nunca dejé de ser tu madre, ni tú dejaste de ser mi niña, aunque te cambiaras el nombre y el destino, sentenció Rosa. Al escuchar esto, el muro de soberbia de Daniela finalmente se resquebrajó, no por amor, sino por la humillación absoluta de verse expuesta como un ser miserable frente a quienes ella más admiraba. La catarse emocional fue total cuando la anciana retiró sus manos y se puso de pie, recuperando una estatura moral que la hacía ver gigantesca. Miguel Herrera tomó el micrófono y anunció que el video, junto con el testimonio de los trabajadores de la estación, sería entregado a la Fiscalía para iniciar un proceso penal por abandono de incapaz.
La multitud, que inicialmente asistió para aplaudir a una filántropa de plástico, comenzó a aplaudir espontáneamente a la mujer que representaba la verdadera fuerza de la maternidad y el perdón. Daniela, al verse rodeada de flashes y miradas de desprecio, intentó levantarse para huir, pero sus piernas no le respondieron y volvió a caer sobre la alfombra que ahora se sentía como cenizas. El clímax llegó a su cenit cuando Rosa, dándole la espalda a su hija, caminó hacia la salida con la cabeza en alto, dejando atrás el pasado. La reacción de la gente fue inmediata. Los mismos empresarios que antes buscaban la foto con Daniela, ahora se acercaban a Rosa para ofrecerle disculpas y apoyo de todas las formas posibles. La justicia poética se manifestaba en el hecho de que Rosa no necesitaba el dinero de Daniela para ser respetada. Su historia de resiliencia le había ganado un lugar en el corazón de la ciudad. Mientras tanto, la policía, que había sido alertada por el escándalo, entró al salón para escoltar a la antagonista fuera del recinto, evitando que la multitud enfurecida pasara de 1900 los insultos a la agresión física. La imagen de Daniela siendo retirada del lugar, escoltada como una delincuente común, fue el cierre visual perfecto para este momento de máxima intensidad dramática. Don Ernesto y Teresa lloraban de alegría al ver que su amiga finalmente recibía el reconocimiento y la protección que se le habían negado sistemáticamente durante tanto tiempo. Ellos sabían que esa noche no solo se había hecho justicia para Rosa, sino para todos los olvidados que habitan las sombras de las terminales y las calles de Guadalajara. El clímax no fue un acto de violencia, sino una revelación de la luz sobre la oscuridad, un momento donde el amor incondicional demostró ser el juez más implacable de todos. La atmósfera en el salón cambió de la frialdad de la gala a la calidez de un triunfo humano que recordaba a todos la importancia de la gratitud familiar. Incluso el esposo de Daniela, un hombre cuya vida se basaba en el honor, se acercó a Rosa y frente a todas las cámaras le pidió perdón en nombre de la familia que él representaba. Le prometió que se encargaría de que nunca más le faltara nada y que utilizaría sus recursos para que la historia de Rosa sirviera para proteger a otros ancianos en peligro. Este gesto solidificó la caída de la antagonista, quien veía desde lejos cómo todo lo que había construido con mentiras pasaba a manos de la mujer que ella misma intentó borrar del mapa. La justicia de la vida fue más allá de lo legal, devolviéndole a la madre el respeto y el amor que la hija siempre le negó con desprecio. Rosa se detuvo un momento antes de cruzar la puerta del salón, respirando el aire de victoria que se mezclaba con el aroma de las flores de la gala que ya no le pertenecía a su hija. Sintió que el peso que cargaba en sus hombros desde el día de la estación finalmente se desvanecía, dejando espacio para una nueva etapa de su existencia, llena de luz espiritual. Ella sabía que su ceguera no le permitiría ver el mundo físico, pero esa noche había visto la verdad con una claridad que los ojos sanos a veces no pueden alcanzar jamás. El clímax cerró con un sentimiento de alivio universal, una sensación de que el orden moral del universo había sido restaurado por la fuerza de una anciana. Daniela fue llevada a una patrulla gritando incoherencias sobre su éxito y su derecho a una vida mejor, demostrando que su alma seguía atrapada en la ambición que la destruyó por completo. Nadie de su círculo social se acercó a defenderla. Su caída fue tan absoluta como lo fue su traición en la estación ferroviaria hace tantos años de amargura. La gente en la calle, que ya seguía la transmisión por sus celulares, abucheó a la joven mientras se alejaba hacia la comisaría, cerrando así el capítulo de su gloria falsa. La verdad de Rosa Martínez se había convertido en un estandarte de justicia para todo el país, demostrando que ninguna mentira puede sobrevivir eternamente al brillo de la honestidad. El último párrafo de este clímax nos muestra a Rosa sentada en la camioneta de Miguel, escuchando los aplausos que aún resonaban desde el interior del hotel de lujo, donde su vida cambió para siempre. Ella apretó la mano de Teresa, sintiendo el
calor de la verdadera amistad y supo que finalmente podía dormir tranquila, sabiendo que su nombre ya no estaba perdido en la oscuridad del olvido. La justicia había llegado, no como un rayo destructor, sino como una caricia necesaria que devolvió la dignidad a una madre que nunca dejó de amar. El escenario estaba listo para el desfecho, donde veríamos las consecuencias finales de los actos de cada personaje y el florecimiento de una nueva esperanza para Rosa. Ogemini dice: estoy escribiendo el bloco 8. Desfecho. Tras el estruendo del escándalo y el juicio público que sacudió a todo México, la paz volvió a la vida de Rosa Martínez de una forma que ella nunca se atrevió a soñar. La justicia legal no tardó en llegar y Daniela fue condenada no solo al ostracismo social absoluto, sino también a cumplir con sus obligaciones legales de manutención y reparación del daño causado por el abandono deliberado. Sin embargo, para Rosa, el verdadero triunfo no radicaba en el castigo de su hija, sino en la recuperación de su propia identidad y el respeto de una comunidad entera que la adoptó como un símbolo de resiliencia. La anciana dejó para siempre el albergue de voluntarios y se mudó a una pequeña pero hermosa casa llena de ventanales, donde la luz del sol acariciaba su rostro cada mañana. Gracias a la generosidad de personas que se conmovieron con su historia, Rosa recibió atención médica de los mejores especialistas del país, quienes lograron estabilizar su salud general y devolverle una parte mínima de su visión. No fue un milagro total, pero ahora Rosa podía distinguir sombras y colores brillantes, permitiéndole caminar con mayor seguridad y disfrutar de la belleza de las bugambilias que adornaban su nuevo jardín tapatío. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para don Ernesto y Teresa, quienes pasaron de ser sus protectores en la estación a ser su familia elegida, compartiendo tardes de café y recuerdos. La dignidad que Daniela intentó arrebatarle floreció con más fuerza, transformando a Rosa en una mujer que irradiaba una paz contagiosa y una sabiduría profunda. Daniela Martínez, por el contrario, enfrentó las consecuencias de su ambición desmedida con una amargura que terminó por consumir lo poco que quedaba de su espíritu joven. Después de que su esposo anulara el matrimonio y la justicia confiscara parte de sus bienes obtenidos fraudulentamente, ella se encontró sola en una ciudad que ya no la reconocía como la elegante socialité que fingió ser. Nadie en los círculos de élite volvió a contestar sus llamadas, y su nombre se convirtió en un sinónimo de ingratitud y crueldad en todas las conversaciones de sociedad en Monterrey y Guadalajara. Terminó trabajando en empleos humildes, los mismos que tanto despreció en 1905. Su madre, viviendo en carne propia la realidad de la pobreza que siempre intentó ocultar con mentiras. Inspirada por su propio calvario, Rosa Martínez decidió transformar su dolor en una misión de vida, fundando con la ayuda de Miguel Herrera la Fundación Rosa de la Estación. Esta organización se dedica exclusivamente a buscar, proteger y reintegrar a adultos mayores que han sido abandonados en terminales de transporte y lugares públicos por sus propios familiares. Rosa no solo prestó su nombre, sino que acudía personalmente a escuchar a los abuelos, ofreciéndoles el consuelo de quien sabe exactamente lo que se siente ser invisible para el mundo. Su voz, que antes suplicaba por Daniela en las plataformas, ahora se alzaba con autoridad para defender los derechos de aquellos que no tienen voz frente a la injusticia familiar. La antigua estación de trenes de Guadalajara, el escenario de su mayor tragedia, también experimentó un cambio simbólico gracias a la perseverancia de Rosa y sus amigos. En la plataforma donde ocurrió el abandono, las autoridades ferroviarias permitieron la colocación de una placa conmemorativa que recordaba la importancia del respeto a los ancianos y el valor de la gratitud filial.
don Ernesto fue nombrado jefe honorario de los vendedores de la estación, asegurando que ningún otro anciano pasara hambre o frío bajo el techo de la terminal mientras él estuviera presente. Teresa, por su parte, se convirtió en la coordinadora de bienestar de la estación, vigilando que la humanidad nunca más se perdiera entre el humo de las locomotoras. Miguel Herrera, el joven abogado, encontró en el caso de Rosa el propósito de su carrera, convirtiéndose en un defensor reconocido internacionalmente por los derechos de la población de la tercera edad. La relación entre él y Rosa se estrechó tanto que ella lo consideraba el hijo que la vida le regaló para sanar las heridas del pasado que su propia sangre le infligió. Miguel siempre decía que Rosa le enseñó más sobre las leyes del corazón que cualquier libro de jurisprudencia que hubiera estudiado en la universidad más prestigiosa. Juntos lograron impulsar reformas legales que castigaban con mayor severidad el abandono de personas vulnerables, asegurando que la historia de Rosa dejara un legado de protección legal para las futuras generaciones. Un año después del gran clímax, Rosa volvió a la estación de trenes, pero esta vez no lo hizo como una mendiga o una sombra perdida en la penumbra de la ceguera. Caminaba con un vestido nuevo de colores alegres, apoyada ligeramente en el brazo de Miguel y rodeada de una multitud que la saludaba con un cariño y respeto genuinos. Al llegar al banco de madera donde pasó tantas noches de frío, se sentó por un momento, no para esperar a Daniela, sino para despedirse definitivamente de ese fantasma de tristeza. Cerró los ojos, escuchó el silbato del tren y por primera vez en décadas sintió que el sonido ya no le provocaba miedo, sino una sensación de libertad absoluta. La lección moral de esta historia quedó grabada en el alma de todos los que conocieron el destino de las dos mujeres Martínez. El amor es la única riqueza que no se devalúa. Daniela, que lo tuvo todo materialmente, terminó en la indigencia emocional más absoluta, mientras que Rosa, que fue despojada de todo, terminó rodeada de una abundancia de afecto y propósito. La vida devolvió a cada una lo que sembraron con sus acciones. A una, el vacío del desprecio, y a la otra, la plenitud de la gratitud colectiva y el autorrespeto. Guadalajara ya no recordaba a Rosa como la anciana abandonada, sino como la mujer que enseñó a toda una nación que nunca es tarde para reclamar nuestra propia dignidad. Incluso en sus momentos de soledad, Rosa enviaba una oración silenciosa por Daniela, deseando que algún día su hija pudiera encontrar el camino de regreso a la decencia y al arrepentimiento sincero. El perdón de Rosa era el acto final de su santidad terrenal, una generosidad que demostraba que su alma nunca fue tocada por la maldad que intentó destruirla en la estación. Sin embargo, ella sabía que el perdón no significaba volver al abuso, sino liberarse de la carga para poder caminar hacia un futuro donde solo hubiera espacio para la luz. Su historia se convirtió en un cuento que los padres contaban a sus hijos para enseñarles el valor de cuidar a quienes nos dieron la vida con sacrificio. La última imagen de Rosa nos la muestra en el patio de su casa, rodeada de niños del barrio a los que les cuenta historias, mientras el sol de la tarde ilumina sus manos, ahora suaves y cuidadas. Ya no huele a cloro ni a desesperación, sino al aroma de los jazmines y al café fresco que don Ernesto le trae todos los días como una ofrenda de amistad eterna. Su sonrisa es amplia y sincera, la sonrisa de alguien que sabe que la oscuridad fue solo un túnel necesario para llegar a un amanecer mucho más brillante y justo. La paz de Rosa Martínez es el testamento final de que, ante la injusticia más grande, la bondad y la verdad siempre encontrarán la forma de triunfar. Esta historia nos deja con una reflexión profunda sobre nuestras propias acciones y el valor que le damos a las personas que nos rodean en los momentos más vulnerables de la vida. ¿Qué opinas tú de la forma en que el destino puso a cada quien en su lugar después de tanta injusticia en la estación de Guadalajara? Nos encantaría leer tus comentarios y saber si crees que el perdón de Rosa fue el cierre correcto para esta narrativa llena de emociones y giros inesperados.
inesperados. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite recordar que, al final del día, la dignidad y el amor siempre tienen la última palabra en el guión de nuestra existencia.